bonito. Ay. Ay, yo no sé si me arreglé bien, pero espero que valga la pena. Ya empezó a Yo estoy... grabar, ¿no? no sé. Sí, ya dice que empezó a grabar. Ok. Ok. Bueno, entonces ya. Empezamos. Pero a ver, Esperanza, digo como buenas noches o solamente digo las somos el equipo. Somos 4, ¿no? Sí. Pero serían buenos días, ¿no? Bueno, No sé, por eso pregunto. Digo, porque pues es No, virtual, no es como que ¿o puedes estemos con decir, ellos. estimadas profesoras, nosotros somos el equipo 4? Algo así. Ok. Ok. Bueno, ya empezamos. Hola, buenos días, profesora. Nosotros somos el equipo 4. Está conformado por mi compañero Iván, por mi compañera Naidelin, mi compañera Evelyn y su servidora Daily. Nuestro tema nos tocó sobre procesos productivos y elaboración del cemento. Como breve introducción, nos vamos a enfocar en la industria cementera. La producción de cemento en México comenzó con la llegada del cemento Portland en el siglo XIX y ha crecido significativamente desde ese entonces. Actualmente hay alrededor de 20 plantas cementeras en el país, aquí en México, operadas por las empresas como Cemex, Grupo Cementos de Chihuahua y Olmic, entre otras. Según datos de la Cámara Nacional de Cemento, la CANACEM, México es uno de los principales consumidores y exportadores de cemento, con exportaciones que superan los 2.000 millones de dólares en 2019, siendo Estados Unidos el primer principal destino, seguido por Centroa. factores adversos. La producción de cemento es una de las actividades industriales que más contribuye al cambio climático, ya que emite grandes cantidades de CO2 y otros grandes de efecto invernadero. Por ello, las empresas cementeras en México deben ser conscientes del impacto que sus operaciones tienen en el medio ambiente y adoptar medidas para reducir sus emisiones y hacer un uso más eficiente de los recursos. Esto incluye la adaptación de nuevas tecnologías. Me quitaste la presentación. Y el uso de energías renovables. Fabricación del cemento. La fabricación del cemento pertenece al giro industrial que se dedica a crear un bien tangible a partir de procesamiento de materias primas extraídas del medio natural. Dentro de la clasificación industrial, el cemento se considera como parte del sector secundario porque esta implica la transformación de materia prima en un producto que pasa por un proceso físicos y químicos. El cemento se ocupa en construcción, es un polvo fino obtenido de la calcinación a una temperatura que se puede llegar a alcanzar los 1450 grados centígrados de una mezcla compuesta por piedra caliza, arcilla y mineral de hierro. El producto del proceso de la calcinación se denomina clinker, que, es, que al ser triturado con yeso, adiciones y aditivos químicos, resulta en cemento apto para la construcción. El proceso de fabricación se divide en 3 etapas. Ok, vamos a empezar a describir la primera etapa. La primera etapa trata de extracción y trituración. Este es el proceso de producción del cemento. Inicia con la selección de materiales primas. Esta incluye la piedra caliza, marga, arcilla, pizarra, entre otras. A partir de estas materias se obtienen los siguientes compuestos minerales como carbonato de calcio, óxido de silicio, óxido de aluminio y óxido de fierro. La etapa de la extracción consiste en que los minerales que componen el cemento se realizan a cielo abierto en minas cercanas a las plantas de producción
En las minas se utilizan métodos de explosivos para las rocas más duras o extracciones mecánicas más simples con bulldozers para extraer el material más suave y todo el material es transportado a la planta por camiones o bandas transportadoras. Y bueno, lo de la trituración es un proceso unitario o bien cambio físico por la reducción de tamaño mediante fuerzas mecánicas. La trituración es una etapa en la que las materias primas, ya sea piedra, caliza, pizarra, arcilla, entre otras, se reducen su tamaño, que consiste en una trituración primaria que se realiza con trituradoras de mandíbulas o de impacto en las que se reduce entre 10 a 20 centímetros, luego se almacenan y se verifica una composición química de los minerales almacenados. Después viene una trituración secundaria con trituradoras de cono, de martillos o de rodillos que se reduce a un tamaño de 2 a 5 centímetros para posterior facilitar el procedimiento. La prehomogenización es un proceso unitario para reducir la variabilidad en la composición de las materias primas antes de su procesamiento. Después de ser triturado y puesto en la banda transportadora, que realiza el proceso de homogenización, que por acción de un tren dosificador se extiende el material en un área de acopio que permite preparar la dosificación adecuada de los distintos compuestos, reduciendo su variedad en temas de componentes químicos. En la molienda del crudo es un proceso unitario de cambio físico donde se reduce el tamaño de las materias primas hasta la obtención de un polvo fino que posteriormente es llevado al horno para la fabricación del clinker. El material que es transportado por la banda es ingresado a la alimentación del molino de crudo. Se muelen las materias primas del cemento para obtener la muestra cruda y en el molino vertical se tritura el material a través de la presión que ejercen sus rodillos sobre una mesa giratoria encargados de pulverizar las materias primas que ingresan en su alimentación, dando como resultado un polvo blanco conocido como harina. Este material es compuesto de caliza, chamota y calamina. Posteriormente es dosificada homogéneamente en sitios ALMA para así disminuir la variabilidad en los componentes de la harina cruda. Ahí no tienes prendido tu micrófono. Ya, muchas gracias. En la segunda etapa tenemos la cocción y clinker. Bueno, en esta etapa el crudo es mandado a hornos rotatorios hasta alcanzar una temperatura del material cercana a los 1400 grados centígrados para ser enfriado bruscamente y obtener un producto intermedio denominado clinker. Como primera etapa de esta segunda etapa tenemos el precalentador de ciclones, que es un tipo de precalentador que utiliza el precalentamiento de la suspensión para precalentar y descomponer parcialmente la mezcla de cemento y pasta, acortar la longitud del horno rotatorio, mezclar completamente la mezcla cruda y el aire caliente en el horno, aumentar la tasa de intercambio de calor, lo que promueve la eficiencia de la planta de horno rotatorio y reduce el consumo de energía. En la fabricación de clinker del horno, en esta etapa, bueno, la producción de cemento es bastante, su proceso es bastante complejo y se divide en varias etapas. La primera, se realiza la preparación de las materias primas, donde se extraen y trituran materiales como caliza, arcilla y otros componentes que aportan óxidos de calcio, silicio, aluminio y hierro. Estos materiales se mezclan en porciones específicas para obtener una composición química adecuada. En la molienda y homogenización, la mezcla de materias primas se muele finamente hasta obtener una harina cruda homogénea, conocida como crudo o harina. Esta etapa es crucial para asegurar una composición uniforme en el producto final. El siguiente paso es el precalentamiento y calcinación. El crudo se alimenta a un sistema de precalentamiento donde se aprovecha el calor de los gases de escape del horno para elevar su temperatura. Durante la calcinación, que ocurre aproximadamente a 900 grados centígrados,
El carbonato de calcio se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono. Posteriormente, en la clinkerización dentro del horno rotatorio, el material calcinado ingresa a un horno rotatorio donde se somete a temperatura entre 1400 y 1480 grados Celsius. Como resultado, se obtiene un material granular de entre 1 y 3 centímetros de diámetro, conocido como clinker. Después, el clinker caliente pasa a la fase de enfriamiento, donde se utilizan enfriadores especiales para reducir rápidamente la temperatura. Este enfriamiento brusco es esencial para estabilizar las fases minerales y mejorar las propiedades del cemento. Y la etapa final es la molienda final y adición de yeso. El clinker se muele finamente junto con una pequeña cantidad de yeso entre 5 y 7% para regular el tiempo de fraguado del cemento. El producto final es un cemento en polvo listo para uso en la construcción. Fabricación del clinker enfriador. El enfriamiento es una operación unitaria, ya que ocurre un cambio químico, ya que implica en cambios estructurales y la transformación química de unos minerales. Aunque la principal operación unitaria es la transferencia de calor. El enfriamiento del clinker influye en sus propiedades como la estructura y la movilidad del cemento. Este proceso se realiza mediante un choque térmico, utilizando enfriadores de satélites que giran alrededor del horno y permiten el intercambio de calor con aire frío, reduciendo la temperatura del clinker de 1400 grados Celsius a 100 grados Celsius. Cuando se logra la disminución de temperatura, los gránulos son depositados en una tolva de descarga a una cadena Atmung, que se encarga de transportar el clinker hacia el silo principal. En la tercera etapa tenemos la molienda del clinker y envasado y molienda del clinker con otros componentes, yeso, regulador del fraguado y adiciones, escorias de alto horno, cenizas volantes, caliza, puzolonas, etc., para dar lugar a los distintos tipos de cemento. Molienda de clinker y fabricación de cemento. La molienda de clinker es un proceso unitario debido a que se disminuye su tamaño a polvo. El clinker se deja en reposo para su enfriamiento antes de transportarlo a los remolinos, para evitar que durante el amasado del cemento se produzca fraguado instantáneo. Es conveniente adicionar al clinker un retardador para regular el tiempo de fraguado y por lo general se usa yeso natural deshidratado. Molienda del cemento. El clinker enfriado se transporta al molino para la buena marcha del proceso. Dos son las variables que tienen importancia en el rendimiento y la calidad del producto: granulometría de alimentación del molino y temperatura del producto restante, cemento. Bueno, también tenemos el almacenamiento del cemento. El cemento se transporta a los silos de almacenamiento mediante sistemas mecánicos y neumáticos. Se requiere silos diferentes para el almacenamiento de los distintos tipos de cemento o silos multicámaras que permiten el almacenamiento de más de un tipo de cemento en el mismo silo. El interior de un silo de cemento debe presentar una superficie plana y con una inclinación mínima de 50 a 66 grados para un silo rectangular. Para ellos que no tienen esta forma deben incorporar cojines de deslizamiento que no generen obstrucciones. Permitido la introducción de pequeñas cantidades de aire a baja presión, hasta 5 psi, para soltar el cemento que se haya compactado dentro de los hilos. El cemento envasado en sacos debe ser apilado en plataformas para permitir la apropiada circulación del aire. Para un periodo de almacenamiento de menos de 60 días, se recomienda evitar que se suponga más de 14 sacos de cemento y para periodos mayores no deben de superarse más de 7 sacos. Bueno, aquí tenemos un diagrama de bloques. En este se está, digamos que
minimizando los procesos de la preparación o la fabricación del cemento. Como vemos, tenemos la parte de la trituración y vemos que en esta parte pues entran las piedras calizas, como bien señalan las flechas, igual entra la pizarra y tenemos la energía que pues proviene de las máquinas. Y en la parte de trituración también salen partículas, que son emisiones, para darle pie a tener un choque de energía y entra la etapa de la prehomogenización. Igual esta energía viene en forma de máquinas. Igual viene la molienda de crudo, que igual se tiene que aplicar cierta energía, igual por medio de máquinas, por medio de luz eléctrica, para así poder tener pues la molienda de crudo correcta. Y en estas etapas, como bien señala la parte de abajo, tenemos residuos de manejo especial. No son residuos tóxicos, ya que no se tienen eh, peligros de que sean inflamables, de que sean corrosivos o que generen algún daño a la salud. Em, no, la siguiente parte, pues tenemos precalentadores de ciclones. En esta parte, pues como ya lo mencionamos anteriormente en la explicación, entra la mezcla del crudo que se obtuvo en las primeras fases. Igual todo esto a través de energías. Em, Iván, ¿me puedes apoyar un poco, por favor? Que no recuerdo bien. Claro. Es- Del precalentamiento de ciclones hay un recirculación de aire caliente, ¿no? Que pasa directamente al horno, ¿no? Que facilita su combustión, ¿no? En la fabricación del oro, del clinker, se libera CO2 a la atmósfera, igual que en el precalentamiento, ¿no? Luego, la fabricación del clinker en el enfriador, se le mete agua, no, aire frío, para que ocurra su enfriamiento. Luego, mm, en bueno, en la siguiente parte, se le mete energía a la molina del clinker. Esta energía es mecánica, bueno, se genera por electricidad, ¿no? También se le agregan otros aditivos, ¿no? O sea, no. Bueno, y esto se logra gracias a través, como dijo el compañero, de energías mecánicas, que a la vez también son eléctricas, porque pues sin el debido manejo de las máquinas no se puede llevar a cabo el proceso ya sea de molienda o de almacenamiento. Entonces, igual se nos olvidó mencionar que pues hay, no sé si llamarlo energía humana, pero hay una cuestión humana en donde pues las personas entran igual a hacer mantenimientos de dichas máquinas, que no se mencionó aquí en el diagrama, pero pues hay que hacer hincapié en esa parte de que la mano humana entra a hacer estas limpiezas. Igual en el almacenamiento, o sea, en todas partes tiene que haber siempre una mano humana para checar los procesos que se estén haciendo de manera correcta y adecuada. Aquí está el diagrama de flujo y pues es básicamente lo mismo que el diagrama de bloques. Este, em, no varía mucho la información, no hay mucha variación de información. Y pues vamos a proceder a presentarles el video que escogimos. Ay, ¿dónde está? Ujú. El cemento es el material de construcción más utilizado en el mundo. Su palabra deriva del latín caementum,
que era como los romanos llamaron a la mezcla de cales y cenizas volcánicas que utilizaron para construir sus obras hace más de 2000 años. La receta para fabricar consiste en extraer rocas sólidas de caliza, convertirlas en polvo en enormes trituradoras, para luego calentar el polvo en hornos de calcinación. El resultado: el material que da forma a grandes proyectos arquitectónicos y obras de infraestructura que permiten el crecimiento y desarrollo de ciudades y países. Y para ver de cerca cómo se fabrica este producto en la actualidad, conoceremos a Melón, la primera fábrica de cemento de Chile y Sudamérica, y que con más de 100 años de trayectoria logra fabricar cerca de 12 millones de sacos de cemento al año. Sus inicios se remontan a 1906 en la ciudad de La Calera, cuando es fundada bajo el nombre de Fábrica de Cemento El Melón. Desde los inicios de Melón, en 1908 hasta hoy, nuestras operaciones han vivido una profunda evolución que nos ha permitido contar actualmente con una capacidad de producción de 1,6 millones de toneladas, lo que nos ha transformado en la fábrica productora de cemento líder del país. Para fabricar cemento, esta planta industrial desarrolla los 3 procesos productivos básicos para la producción de este material. Estos son la producción de crudo, que es la encargada de recepcionar las materias primas, dosificarlas y molerlas hasta obtener un producto homogéneo y muy fino llamado crudo. La producción de clinker, que es en donde se calcina el crudo en enormes hornos rotatorios, hasta conseguir un material semi-vitrificado con altas propiedades aglutinantes. Y la producción de cemento, que es en donde se mezclan el clinker, la puzolana y el yeso en distintas proporciones para luego molerlas y con esto reducir el tamaño de los componentes hasta obtener un polvo fino y homogéneo conocido como cemento. Veamos cómo lo fabrican. El proceso de fabricación de crudo se da mezclando proporciones muy exactas de 5 elementos que son muy abundantes en la naturaleza. De hecho, son los 5 más abundantes, que son el calcio, el sílice, el aluminio, el hierro y el magnesio. Estos elementos, en diferentes proporciones, entran por nuestras materias primas, siendo lo más importante las calizas. En esta parte de la planta nos llegan a nosotros las calizas de distintas canteras. Pero la química de las calizas no es suficiente para fabricar el cemento. Necesitamos además unos correctores químicos, uno de los cuales es la arena. La arena es alta en sílice y la ocupamos dentro del proceso. Y además utilizamos fierro o hierro que se almacena aquí en esta parte de la planta. I knew I was underwater. I just didn't realize I was this underwater. If you're stressed about your paper, just... Estas materias primas se transportan a través de cintas, las cuales llegan a los procesos de molienda de caliza. El proceso de molienda de caliza consiste básicamente en moler las calizas junto con correctores y generar como objetivo 2. Es la granulometría, que sea lo suficientemente fino, y homogeneizar todo el material para que quede en la mejor forma para el horno. Y para ello contamos con equipos de molienda, los cuales en su interior tienen bolas de acero, las cuales producen primero una etapa de chancado y posteriormente una etapa de refinado con bolas de menor tamaño. El material que sale de estos molinos de crudo es transportado de manera neumática a unos hilos de homogenización. El material, una vez acopiado en estos hilos de crudo, se transporta al proceso de calcinación y clinkerización. En el proceso de calcinación, el material que salió de los molinos de crudo se calcina a una temperatura máxima de 1450 grados, que van a producir un mineral artificial, que es el clinker. En el horno tendrá un tiempo de residencia alrededor de unos 45 minutos, el cual ocupa una materia energética que es bastante variada. Melón ha hecho grandes inversiones en el sentido de utilizar distintos tipos de combustibles que sean distintos a los postres, de procesos industriales reciclados, vale decir neumáticos, sólidos gruesos, combustibles alternativos líquidos, entre otros. El clinker, una vez que sale del proceso de calcinación el horno, pasa a acopios en silos para su posterior uso en la fabricación del cemento. En los hilos de almacenamiento tenemos, además del clinker, tenemos yeso y tenemos puzolana. El clinker, la puzolana y el yeso son los principales componentes del cemento. Y las proporciones con las cuales se mezclan ellos van a determinar los diferentes tipos de cemento. Estos materiales, clinker, puzolana, yeso y adiciones, entran al molino para ser
finamente molidos, al igual que las materias primas, a través de los mismos tipos de bolas, con una distribución distinta, es así. Un molino de bolas normalmente también parte con una etapa de chancado de bolas de 90 hasta 50 milímetros, y en segundas cámaras ya las bolas más pequeñas para refinar más el material, bolas entre 25 y 15 milímetros. Una vez que el cemento ha sido fabricado, se almacena en silos. Todo el transporte de cemento, desde los molinos de cemento hacia los silos en planta de la calera, se hace a través de cañerías y se evita el transporte por cinta para evitar un efecto de contaminación y un efecto visual a la comunidad. Una vez el cemento en silo, el cemento empieza a ser preparado para su despacho. La forma más típica es despacharlo a través de sacos de 42.5 kilos, que son los que ustedes ven típicamente en las ferreterías. Hay otro formato, que es el formato Big Bag, que son sacos de 1.500 kilos. Esta es la parte donde se despacha el cemento que va en contenedores o Big Bag. Hay dos personas ahí que son los encargados de llenar el contenedor y después con la horquilla yo los retiro y los toqueo acá en la bodega. Luego tienen el cemento granel, que son los camiones de cemento que ustedes ven en la calle. Aquí empieza el proceso de carguillo de los camiones. Nosotros nos posicionamos la romana, el muchacho nos abre las tapas del camión y empieza a caer el material, más o menos 28 toneladas que caen en el camión. De ahí nos llegan la guía de despacho y salimos directamente a los clientes. Terminado su proceso de fabricación, el cemento ya está listo para ser despachado y utilizado en las obras y construcciones de todo el país. Pero el cemento no se utiliza por sí solo en la construcción. Este debe ser mezclado con otros componentes y aditivos para conseguir su propiedad moldeable, adherente, sólida y extremadamente resistente. Y del uso que vayamos a darle dentro de una obra, podemos obtener dos materiales distintos de construcción, el hormigón y el mortero. El hormigón, o también conocido como concreto, es el material resultante de la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, arena, grava, gravilla, aditivos y agua. Este producto, que se caracteriza por su firmeza y resistencia, se utiliza principalmente para la obra gruesa y los cimientos de una construcción. Por otro lado, tenemos el mortero, que es el material resultante de la mezcla de cemento, arena y agua. Este producto, que es más fino que el hormigón, se utiliza principalmente para el revestimiento y acabado de las construcciones. Se puede pensar que al menos a corto plazo, el cemento, ya sea utilizado como hormigón o mortero, seguirá siendo el material más barato, confiable y seguro para construir. Y su consumo seguirá aumentando proporcionalmente al crecimiento de la población y al desarrollo social, urbano y arquitectónico de las ciudades y los países. Bueno, hasta aquí se explicó lo que vendría siendo la fabricación del cemento. No sé si quieran agregar algo más, chicos. Bueno, yo creo que por lo que vimos, bueno, con el video y todo lo que explicamos, se podría llegar a la conclusión de que este proceso tiene un impacto significativo en el medio ambiente, especialmente en términos de emisiones de dióxido de carbono y en el consumo de energía. Por ello, la industria pues ha implementado diversas estrategias para minimizar su huella ecológica, como el uso de combustibles alternativos y la incorporación de a tecnologías más eficientes. Yo creo que es un pilar clave para el desarrollo de infraestructuras modernas y pues creo que de mi parte sería todo. Yo quiero agregar también que el uso de los diagramas también es muy importante y es algo que nos ayuda a sintetizar bastante la información. Es bastante información la que proviene de los procesos de fabricación de varias industrias y definitivamente el poder sintetizarlo todo en diagramas como lo son el de bloques y el de flujo
pues nos hace comprenderlo mejor y más fácil que estar pues investigando tanto o estar viendo tantos videos, porque sí son funcionales, pero muchas veces la gente lo necesita ver rápido. Entonces, los diagramas también son muy importantes para nosotros como ingenieros. De mi parte, eso es todo. Ay, no sé si estabas hablando, Ya. pero igual Esta se parte, apagó tu cámara. ok, perdón, esta parte de pertenece al sector secundario, ya que te están describiendo cómo pasa un proceso desde que tienes una materia prima o desde que se consigue una materia prima hasta un producto final. Entonces creo que es parte del curso de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Y pues sí, o sea, lo mencionaron las compañeras, es un proceso bastante largo. La, al tener un diagrama de flujo y de bloques, es bastante funcional ya que te ayuda a comprender procesos, pero también es ideal saberlos leer porque uno puede estar viendo el diagrama de bloques y no entender. Nos faltó nuestro diagrama de funcionamiento, sí. En ese se mencionan las emisiones que puede llegar a tener con simbologías, pero pues igual todos los procesos se describen de la misma manera, solo se añade la simbología adecuada. De mi parte es todo. No sé si alguien quiere añadir algo más o ya le damos final a esta exposición. Pues yo creo que sería todo de nuestra parte, ¿no? Entonces, para ya darle fin a la exposición. Ok, entonces pues hasta aquí queda y pues ya nada más es cuestión de ver el video cómo quedó. Yo creo que quedó bastante bien. ¿Cuánto duró de ahí?